Bueno, pues seguimos con el Salmo 73. Ya nos quedan solamente tres lecciones y terminamos, ¿no? Pero vamos a exprimir bien este salmo, ¿no? Y estamos, me parece, en el versículo 23 y 24, Aleluya, que vamos a leer. Donde dice: con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿No? Y el curso de la historia del salmista, durante el ataque por el cual estuvo sometido por el diablo, es verdaderamente un relato conmovedor. Vemos a este hombre avanzando paso a paso de una escena a otra, y cualquiera que haya pasado por esta clase de experiencia sabrá que estos pasos son inevitables. Es importante entonces que en esta consideración observemos cada detalle y cada paso. Hay pocas cosas más provechosas que el observar la restauración de un alma. Vemos a este hombre subiendo nuevamente desde lo profundo, camino hacia la recuperación. Y en este momento todavía estamos observando cómo se trata a sí mismo. Se humilló a sí mismo hasta el mismo polvo. Se cubrió con silicio y cenizas. Admite que nada merece una persona que se queja y se comporta como hizo él en la presencia de Dios. Pero gracias a Dios que él no se quedó ahí. Sigue con esta grande y bendita expresión: con todo, o sin embargo. Esta es una expresión que en cierto sentido resume todo el mensaje bíblico. Es como la palabra pero, es una palabra que a menudo introduce el Evangelio. Marca la diferencia entre conocer el Evangelio y no conocerlo. Un hombre que no conoce el Evangelio puede en cierto sentido llegar hasta donde llegó este hombre, pero se quedaría ahí. El cristiano nunca se queda ahí. El creyente que se ha deslizado comienza de nuevo a volverse a Dios, ¿no? Y esta palabra aparece, ¿no? Con todo, yo siempre estuve contigo. Con todo, sin embargo, yo estuve contigo. Y ahí entra el Evangelio. Este es el caso de este hombre. Esta expresión con todo o sin embargo es por ende muy importante. En verdad, estos dos versículos que estamos considerando son vitales. Una muy buena forma de probar si somos o no verdaderamente cristianos es preguntarnos a nosotros mismos si podemos decir con todo o sin embargo. ¿Conocemos este bendito sin embargo? ¿Seguimos adelante o nos quedamos donde estábamos al final del versículo 22? El hombre natural se queda ahí. El mejor de los hombres naturales nunca va más allá. Y hay muchos en el mundo hoy. Hay hombres buenos que no son cristianos. Hombres morales, hombres conscientes. Y hemos leído de tanto en tanto cómo algunos de ellos se suicidan. Se han suicidado porque no han podido decir sin embargo. Llegan al final de su autoexamen y luego dicen: soy un fracasado, me he comportado mal, no he cumplido con mi deber, y se encierran en sí mismos. Hasta aquí esto es perfectamente correcto, tenemos que hacer esto, pero el punto principal que se enfatiza en estos versículos es que no debemos quedarnos ahí. Si nos quedamos, podemos bien estar en camino al suicidio. Y hay muchos que se quedan ahí. Hombres nobles en el sentido natural, se condenan a sí mismos y dicen: no hay remedio para una persona como yo. Se juzgan a sí mismos como inservibles, sin valor, y así se van. Sin embargo, el cristiano no hace esto. Y es en este punto donde radica toda la diferencia entre un creyente
y un incrédulo. El cristiano debe recorrer el camino hasta este punto, pero es precisamente al final cuando se abre la puerta de la esperanza y pronuncia este bendito con todo. Esta es una gloriosa y asombrosa expresión. Es la expresión que en este texto une lo que se va a decir con lo que ya se dijo anteriormente. Es la conexión vital, pero no solo esto, es al mismo tiempo el punto de retorno. Hemos estado observando al salmista deslizarse, ¿no? Ir hacia abajo. Y sentimos que ya no podía ir más lejos o más profundo. Se humilló a sí mismo hasta el polvo, luego comenzó a mirar hacia arriba, inmediatamente comienza a ascender y avanzará hasta que pueda decir triunfalmente: Dios es siempre bueno para con Israel. Pero no llegó a este punto con un simple salto desde la profundidad. Pasó por el proceso que ahora mismo estamos considerando y tuvo que pasar por varios estados. Hay peldaños en esta escalera que llegan al final y es maravilloso observar cómo este hombre fue escalando uno a uno. Cuando nos hemos sentido miserables y no vislumbramos esperanza alguna, cuando el diablo nos está presionando y nos dice que cerremos las ventanas y bajemos las cortinas, y hemos estado envueltos en tinieblas y en desesperación, ¿hemos conocido este bendito con todo? Conocemos este bendito momento cuando un haz de luz aparece por una hendidura, trayendo una nueva esperanza y cambiando toda nuestra actitud y condición. Esta pues es la expresión de liberación con todo. Aquí está en este salmo. Es interesante observar cómo sucedió esto. La lógica de estas cosas es muy fascinante. Y sucedió así. Él llega al punto donde dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y súbitamente se dio cuenta. En el momento que dijo delante de ti, dijo también: con todo, yo siempre estuve contigo. En otras palabras, todavía estoy en tu presencia. Y todo cambió. Fue una expresión de alivio. Habiéndose condenado a sí mismo, porque se había tenido lástima y había sido tan tonto en la presencia de Dios, ahora dice: pero todavía estoy en la presencia de Dios. Con todo, siempre estuve contigo. Esto es algo asombroso, ¿no? Y el salmista no lo podía creer. Lo que le maravilló en ese momento es que todavía estaba en la presencia de Dios. ¿Ves esto? Dios no lo expulsó, aunque se portó tan neciamente en su presencia. ¿Por qué Dios no lo echó? ¿Por qué Dios no le mostró la puerta y le dijo: este es tu fin, no mereces nada? Sin embargo, no lo hizo. Todavía estaba en la presencia de Dios. Esto es lo que le causó tanta sorpresa y asombro. No recibió la suerte que tenía bien merecida. ¿A qué se debe esto? Y lo que vemos en estos dos versículos considero que nos lleva a toda la doctrina de la gracia de Dios. Es una nueva comprensión de la maravillosa gracia de Dios. Si este salmo enseña una cosa más que cualquier otra, es que todo lo mejor y todo lo admirable en esta vida es entera y exclusivamente el resultado de la gracia de Dios. Si no entendemos esto, no estamos beneficiándonos realmente de esta larga consideración del Salmo. El gran mensaje de este Salmo es que somos deudores solo a la misericordia de Dios en todo el trayecto, del principio al fin. Toda nuestra vida se debe enteramente a la gracia de Dios. El salmista lo descubrió y lo expresa de esta manera: con todo, yo siempre estuve contigo. Esto, dice, en efecto, es lo asombroso, que todavía estoy contigo, que tú todavía permites que venga a tu presencia. Tal es la maravillosa gracia de Dios. ¿Qué si Él hubiera permitido que permanezcamos en esa condición de condenación y de desesperación, de no ver nada más que la verdad acerca de nosotros mismos, sin ninguna clase de alivio? Pero Él no hace esto.
Veamos ahora cómo la historia de este hombre ilustra los varios aspectos de la doctrina de la gracia de Dios. Cuando existía un interés en la doctrina, y no simplemente en el estudio bíblico, se reconocían ciertas divisiones en esta doctrina. El estudio bíblico en sí es de muy poco valor si consistiera solamente en significados de palabras. El propósito de estudiar las escrituras es llegar a la doctrina. Aquí tenemos una maravillosa exposición de la doctrina de la gracia de Dios. Examinemos juntos las subdivisiones que en un tiempo fueron tan conocidas. La primera de todas necesariamente es la gracia salvadora de Dios. Lo primero que comprendió el salmista fue que a pesar de lo que era, Dios le perdonó. Porque si Dios no le hubiera perdonado, él no estaría todavía en la presencia de Dios. Si Dios no le hubiera tratado como se merecía, hubiera sido rechazado. No se le hubiera permitido volver nuevamente a la presencia de Dios. Y esto es una prueba absoluta para él que Dios le había perdonado. Los salmos hablan mucho de esto. Recordamos la declaración en el Salmo 103. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Qué de nosotros si lo hubiera hecho? Hay otro salmo que lo expresa así. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Estamos en la presencia de Dios y estamos ahí por una sola razón. O sea que en Dios hay misericordia para el que sea temido, para el que le teme. Estamos en la presencia de Dios porque su nombre es amor. Estamos aquí porque de tal manera Dios amó al mundo en su pecado, arrogancia, rebelión y vergüenza, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No habría un principio en la vida cristiana si no fuera por esta gracia salvadora. Es a pesar de nosotros mismos que Dios nos perdona. Somos cristianos no porque somos buenos, sino porque, aunque somos malos, Dios tuvo misericordia de nosotros y mandó a su Hijo a morir por nosotros. Somos salvados solo por la gracia de Dios. No hay contribución humana alguna. Y si pensamos que la hay, estamos negando la doctrina central de la Biblia. Si sentimos en este momento que hay algo en nosotros que nos pueda recomendar a Dios, no creemos el evangelio de este salmista, ni el evangelio del Nuevo Testamento. Somos deudores a la misericordia solamente. Fijémonos en el salmista. Consideremos lo que estuvo haciendo. Consideremos lo que estuvo por decir. Consideremos toda su actitud en la presencia de Dios. ¿Cómo es que Dios le podía perdonar eso? ¿Por qué es que Dios le perdonó? ¿Hubo algo en él para merecer esta gracia? No, absolutamente nada. Hay un solo camino para acercarnos a Dios. Es venir a Él y decir como el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Quiero dejar esto bien claro. Si creemos que tenemos el derecho de ser perdonados, no somos, según yo lo entiendo, cristianos. Gracia significa bondad y amor a pecadores indignos. Dios fue movido solamente por su propio amor, su propia misericordia y su propia gracia. Si no vemos esto, hay una sola explicación. Es que nunca hemos visto nuestro pecado. No hemos pasado por lo que este salmista describe en la frase anterior. Si no nos hemos visto a nosotros mismos como bestias, como idiotas, estúpidos, como ignorantes, si no nos hemos visto así en la presencia del Santo Dios, entonces no habría necesidad de discutir este punto. Voy a dar otra definición de lo que es ser cristiano. Es un hombre que se da cuenta que, aunque no se pueda perdonar a sí mismo, Dios le ha perdonado. Es un hombre que está sorprendido precisamente de que haya sido perdonado. No toma las cosas por sentadas o con ligereza.
no viene demandando el perdón como un legítimo derecho. Jamás lo ha hecho. Por el contrario dice, tal como soy, sin más decir que a otros yo no puedo ir y tú me invitas a venir, bendito Cristo, vengo a ti. Esta es una estrofa de una canción, de un himno que siempre llama, después de un mensaje evangelístico, a las personas a venir a Dios tal como son. Esto es lo que el autor está diciendo. Con todo, siempre estuvo contigo, a pesar de lo que he sido y de lo que he hecho, todavía estoy contigo por tu amor, por tu compasión y tu gracia salvadora. A pesar de la condición del mundo, Dios envió a su Hijo. ¿Y cuántas veces lo dice esto en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas veces hace recordar al pueblo de Israel que Él los sacó de Egipto? No por lo que eran, sino por causa de su santo nombre, por su amor y compasión a su propio pueblo. Y en el Nuevo Testamento pone gran énfasis en esta gracia salvadora de Dios, en que siendo aún pecadores, cuando aún éramos débiles, Dios ha hecho todo. Y Él debe recibir todo el crédito y toda la gloria. Con todo, a pesar de mí mismo, a pesar de lo que es cierto acerca de mí, siempre estuve contigo. Pero sigamos al salmista. Habiendo comenzado con esta primera comprensión, que a pesar de todo Dios le está considerando, él entonces mira un poco más hacia arriba, o hacia atrás, perdón. Con todo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. ¿Qué quiere decir con esto? Podemos mirarlo de dos formas. En primer lugar vemos la gracia restrictiva de Dios. Me tomaste de la mano derecha. Esto es como si hubiera dicho, cuando yo iba resbalando, tú estabas allí y tú me levantaste, tú me salvaste. Los padres de la Iglesia hablaban mucho de esta gracia restrictiva de Dios. Parece que nosotros ya lo hemos olvidado. ¿Cuántas veces la oímos mencionar? ¿Y por qué no usamos estas grandiosas palabras? Nos hemos vuelto antibíblicos, hemos olvidado nuestras doctrinas. No obstante, qué gloriosa doctrina es esta. ¿Y qué significa? El salmista quiso decir que fue Dios quien lo sostuvo y le resguardó de la terrible caída. Esta era su posición. Por poco resbalaron mis pies. ¿Por qué es que no resbaló completamente? Y ahora comienza a darse cuenta, comienza a entender. No lo había entendido antes. Lo que le salvó fue que Dios lo sostuvo con su mano derecha. Es Dios quien lo enderezó en el momento justo antes de la caída final. Dios le tomó de la mano nuevamente y en el preciso momento, cuando estuvo a punto de caer, lo sostuvo. El salmista no lo vio así al principio. Sencillamente se dio cuenta que estaba a punto de decir cosas que nunca debería decir porque sería una ofensa al pueblo de Dios. Pero ¿por qué se dio cuenta repentinamente de esto? ¿Qué es lo que le hizo pensar así? ¿De dónde vino este pensamiento? Si dijera yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. La respuesta es que vino de Dios. Dios le tomó de la mano derecha y lo restringió. Dios puso el pensamiento en su mente y eso lo sostuvo. Ahora ve esto y entonces, en cierto sentido, él mismo se convierte en el gran tema de este salmo. El Salmo 37, 24 expresa el mismo pensamiento. El salmista está describiendo al hombre recto y dice, cuando cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Es el mismo pensamiento. Es importante que esta verdad sea presentada de manera sencilla. Esta doctrina, como observaremos, no dice que el cristiano nunca cae. Ya sabemos que cae, pero nunca es castigado eternamente. Esta doctrina concierne al enfriado espiritualmente. ¿Comprendemos esto claramente? El enfriado espiritual es evidentemente una persona que cae, pero también es correcto decir que es una persona que no está totalmente perdida.
Algunas personas no entienden esta doctrina del enfriado espiritual. Dicen que si una persona que aparenta ser cristiano cae en pecado, entonces nunca fue cristiano. Están equivocados. Un cristiano puede hacer cosas sorprendentes y pueden ocurrirle cosas sorprendentes. Sin embargo, la doctrina concerniente al hermano caído enseña que aunque puedan caer, no se pierden completamente. En otras palabras, esa persona siempre reacciona, no permanece en su pecado. Es una persona que sufre una caída temporal. Hay personas que dan la impresión de ser cristianas, pero nunca han dado más que un mal asentimiento intelectual a la verdad. Nunca han nacido de nuevo y rechazan la verdad en su esencia. Estos no son hermanos caídos o enfriados. Solamente el verdadero cristiano se puede aplicar la frase de hermano caído. Lo explicaré más fácilmente con una ilustración. Recuerdo a un hombre que, según mi criterio y el de otros, era cristiano. No obstante, llegó un momento en que le vimos hacer cosas terribles. Había sido liberado de una vida de borrachera e inmoralidad. Se convirtió y llegó a ser un buen cristiano. Creció espiritualmente de manera asombrosa. Sin embargo, este hombre llegó a hacer cosas terribles. Cayó en el adulterio. Más aún, llegó a robar a su propia mujer y su comportamiento era por demás despreciable. Muchos empezaron a decir que jamás había sido creyente. A pesar de todo, yo insistía. Este hombre es creyente, es un hermano caído. No terminará su vida así. Fue de mal en peor. Los demás decían, tendrás que admitir ahora que este hombre no era creyente. Gracias a Dios volvió y todavía está firme, regocijándose una vez más en su fe. Cayó, pero no fue totalmente destituido. Es una doctrina difícil de comprender, pero es verdadera. La Biblia no dice que cuando una persona nace de nuevo jamás vuelve a pecar. Nosotros sabemos que esto no es verdad. La Biblia no enseña el perfeccionismo. El creyente peca. Puede llegar a cometer pecados terribles, horribles. Leamos el caso de 1 Corintios 5. El hombre de este pasaje era culpable de un pecado inmundo, pero volvió. Tan malo fue que el apóstol no pudo hacer nada con él, sino solamente entregarlo a Satanás. No obstante, fue restituido y volvió. Gracias a Dios por esto. Esta es la gracia restrictiva de Dios. Pareciera que a veces permite que nos alejamos mucho de Él, pero si somos hijos de Dios no nos alejaremos del todo, porque esto es imposible. Pero, ¿qué de Hebreos 6? La respuesta es que las personas mencionadas allí no habían nacido de nuevo. Habían estado temporalmente bajo la influencia del Espíritu Santo. En ningún momento se sugiere que recibieron nueva vida. Es hablando de una persona regenerada cuando digo que, aunque pueda alejarse bastante, no se alejará del todo. Cuando mira a su pasada vida dice, oh amor, que no me dejarás. Dios no nos dejará ir del todo. El salmista por poco resbaló, pero dice, me tomaste de la mano derecha. No se le permitió resbalar totalmente. Pero sigamos a otro paso. Hay otro aspecto de esta doctrina de la gracia que se enseña en este versículo, y es la gracia restauradora de Dios. Está en el mismo versículo, me tomaste de la mano derecha. Esta es otra parte maravillosa de la doctrina. Cuando el salmista mira hacia atrás, comienza a comprender, ha llegado a entender que Dios lo estaba sosteniendo en su mano derecha y en el momento crucial lo trajo de vuelta. Sin embargo, no se quedó allí. ¿Qué es lo que le hizo volver? Se sentía muy miserable, con mucha envidia de los impíos. ¿Qué es lo que le levantó y le ayudó a entender? Algunos creerán que es una respuesta innecesaria, ¿no? Porque ya hemos visto que fue como resultado de ir al santuario de Dios. Él mismo lo dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Lo que le restauró fue su
decisión de ir al santuario de Dios. Sin embargo, esto es solo una respuesta superficial. La pregunta que nos tenemos que hacer es esta: ¿qué es lo que al salmista le hizo ir al santuario de Dios? Estaba allí sumergido en su miseria, diciéndose: Dios es injusto, he lavado mis manos y limpiado mi corazón y a pesar de todo siempre tengo problemas, mientras que los impíos son felices. Le pareció que no era verdad el Evangelio. Repentinamente sintió la necesidad de ir al santuario de Dios. ¿Pero qué le impulsó a ir al santuario de Dios? Hay una sola respuesta a esto: la gracia restauradora de Dios. Yo sugiero que fue al santuario porque Dios le puso el deseo en su mente. Como decimos tan livianamente, es algo que se le ocurrió. Pero, ¿cómo es que se le ocurrió? La respuesta es que Dios puso la idea en su mente. Quisiera volver al caso del creyente que cayó en el adulterio y engañó y robó a su mujer. Aquí está el resto de la historia. Abandonó su casa, fue a Londres y vivió en el adulterio. Se le acabó el dinero y llegó a convertirse en un mendigo. Se sintió desgraciado y miserable, tanto que estaba decidido a suicidarse. Finalmente, un domingo por la noche, cuando se dirigía al río Támesis, determinado a arrojarse y terminar con su vida, repentinamente se le ocurrió venir a la iglesia. Se sentó en la galería mientras yo dirigía a la congregación en oración. No sabía que él estaba presente, pero dije algo sobre el amor de Dios para con el enfriado espiritual. Lo dije repentinamente, sin premeditarlo, no sabiendo nada. Y lo que dije, aunque una frase sin importancia, fue como un rayo de luz proveniente de Dios para esta pobre alma. Él volvió a Dios y ahora todo está bien. Y esa es la gracia restauradora de Dios. Este hombre estaba caminando por las calles y repentinamente tuvo deseos de venir al santuario. ¿Por qué? Porque Dios le mandó, Dios puso el pensamiento en su mente y él vino. Dios también puso ese pensamiento en mi mente y lo dije en mi oración. Realmente, en un sentido, no fui responsable, no me di cuenta. Así es como obra Dios. La historia de la iglesia está llena de estos casos, hombres y mujeres convertidos, pero aparentemente alejados por muchos años. ¿Qué es lo que Hood Redwood volvió? ¿Cómo es que Hood Redwood volvió al Señor? Es un periodista famoso inglés, ¿no? Y que estaba reuniendo datos acerca de las inundaciones del río Támesis que ocurrieron y se encontró nuevamente con el ejército de la salvación. Años antes se había convertido por medio del ejército de la salvación, pero luego más tarde se alejó. Y de modo que, aunque aún en unos estudios de unas inundaciones puede traer a un hijo de vuelta a Dios. Estos casos son testigos de la gracia restauradora de Dios. Dios trajo a estos hombres de vuelta. Justo cuando llegamos al límite, cuando ya no tenemos esperanzas y cuando ya estamos por dar lugar a la desesperación, cuando llegamos a pensar en suicidarnos, inesperadamente Dios interviene, quizá en el último momento, y nos trae de vuelta. Nos restaura la comunión con Él mismo y más particularmente a la comunión con los santos, y nos devuelve el gozo y la alegría que habíamos perdido. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esto es lo que dijo David, rey de Israel. Supo algo de esto, también él. Pecó terriblemente y la única forma en que Dios pudo tratar con él fue enviándole al profeta Natán. Natán le hizo notar su pecado en forma de parábola, diciéndole simplemente: tú eres aquel hombre. David vio su pecado y eso le impulsó a escribir el Salmo 51 y a confesar su pecado. El remordimiento puede hacer esto. Puede hacer que nos condenemos y luego quizás llegar al suicidio, pero el cristiano dice con David: lávame, vuélveme el gozo de tu salvación. Y esa es la gracia restauradora de Dios. Él trae al alma de vuelta, conforme a su maravilloso amor y a su admirable bondad.
Podemos resumir esta doctrina así. En la vida cristiana nada es fortuito, nada sucede por casualidad. ¿Hay algo más consolador, más maravilloso que saber que estamos en las manos de Dios? Todo está bajo su control. Él es el Dios Todopoderoso, el Señor del universo, que hace todo de acuerdo con el consejo de su propia y eterna voluntad. Somos objetos de su amor, por lo tanto nada nos puede pasar. Aún nuestros cabellos están todos contados. Él no nos dejará ir. Podemos caer profundamente en el pecado y alejarnos mucho, pero no seremos del todo destruidos. Nos sostendrá de la caída final. Él siempre nos traerá de vuelta. Confortará mi alma, dice el salmista, y después de confortarnos nos hará descansar en lugares de delicados pastos y nos guiará hacia aguas de reposo. Y nos tratará de una forma tan maravillosa que nos será difícil creer que hicimos lo que hicimos. La gracia restauradora de Dios. ¿No es nuestra ignorancia el problema principal? Hablamos mucho de nuestras decisiones y de lo que estamos haciendo. Tenemos que aprender a pensar de otra manera y ver que Dios es el que lo ha hecho todo. Nosotros no nos decidimos por Cristo. Fue Él quien puso las manos sobre nosotros y, para usar el término de Pablo, nos asió. Y es por eso que nos decidimos. Vayamos más allá de nuestra decisión. ¿Qué es lo que nos hizo decidir? Pues vamos al principio, a la gracia de Dios. Es todo por su gracia. Y si no fuera así, y nosotros hayamos decidido por Cristo, pronto podríamos decidirnos por lo contrario, y nos alejaríamos y perderíamos por completo. Sin embargo, no podemos caer de su gracia. Podemos caer en nuestra confusa inteligencia y pensamiento, pero no en la realidad. Esa es la gracia salvadora de Dios. No obstante, necesitamos ser restringidos y cuando caemos necesitamos ser restaurados. Y Él lo hace todo. Tenemos que darnos cuenta que Dios es el que en vosotros obra desde el principio hasta el fin. Gracias a Dios por su gracia admirable, maravillosa gracia salvadora, restringente y restauradora. Con todo, siempre estuve contigo. Es casi increíble, pero es verdad, siempre estuve contigo. Amén. Maravilloso.